Página 43, sección titulada Miedo. Si pudiéramos examinar la enfermedad de la adicción despojada de sus síntomas básicos, o sea, consumo de drogas u otros comportamientos compulsivos, y sin sus características más evidentes, veríamos una ciénaga de miedo egocéntrico. Nos da tanto miedo que nos hieran o tener que sentir con intensidad que vivimos una especie de vida a medias, haciendo como si viviéramos pero sin estar del todo vivos. Nos da miedo todo aquello que pueda hacernos sentir, por lo tanto nos retiramos y aislamos. Nos da miedo no caer bien a los demás, así que para sentirnos más cómodos con nosotros mismos consumimos drogas. Nos da miedo que nos atrapan haciendo algo y tener que pagar el precio, así que para protegernos mentimos, engañamos o hacemos daño a los demás. Nos da miedo estar solos, así que para no sentirnos rechazados o abandonados usamos y explotamos a los demás. Nos da miedo no tener bastante de lo que sea, así que buscamos lo que queremos de manera egoísta, sin importarnos el daño que causamos en el camino. A veces, en recuperación, cuando conseguimos cosas que nos importan, como tenemos miedo de perderlas, ponemos en peligro nuestros principios para protegerlas. Tenemos que arrancar de raíz el miedo egocéntrico e interesado para que deje de tener el poder de destruir. Preguntas: ¿a qué o a quién tengo miedo? ¿Por qué? ¿Qué he hecho para esconder mi miedo? ¿De qué manera he reaccionado negativa o destructivamente a mi miedo? ¿Qué es lo que me da más miedo ver o sacar a la luz sobre mí mismo? ¿Qué creo que pasará si lo hago? ¿Cómo me he engañado a causa del miedo? Sección titulada Relaciones. En el cuarto paso tenemos que escribir sobre nuestras relaciones, todas nuestras relaciones, no solo las sentimentales, para descubrir de qué forma nuestras preferencias, creencias y comportamientos desembocaron en relaciones insanas o destructivas. Debemos examinar nuestras relaciones con familiares, cónyuges o parejas, amigos y ex amigos, compañeros y ex compañeros de trabajo, vecinos, compañeros de estudios, de clubes y de organizaciones cívicas, organizaciones en sí, figuras de autoridad policiales o institucionales y cualquier otra cosa que se nos ocurra. También deberíamos examinar nuestra relación con un poder superior. Quizás nos tiente la idea de saltamos las relaciones que no duraron mucho. Por ejemplo, una aventura sexual de una noche o una discusión con un profesor cuya clase acabamos abandonando. Pero esas relaciones también son importantes. Si pensamos en ellas o no, o nos hacen sentir cosas, son material de inventario. Página 44, preguntas. ¿Qué conflictos de personalidad hacen que me resulte difícil mantener amistades y relaciones sentimentales? ¿De qué manera el miedo a que me hieran ha afectado mis amistades y relaciones sentimentales? ¿De qué manera he sacrificado amistades platónicas por relaciones sentimentales? ¿De qué manera busqué relaciones de forma compulsiva? En mis relaciones familiares me siento a veces condenado a repetir una y otra vez los mismos patrones de conducta sin esperanza de cambio. ¿Cuáles son esos patrones? ¿Cuál es mi papel en la perpetuación de estos? ¿De qué manera he evitado la intimidad con mis amigos, familiares, parejas o cónyuges? ¿He tenido problemas para comprometerme? Descríbelos. ¿He destruido alguna relación por creer cómo me iban a herir? De todos modos, debía zafarme antes de que sucediera. Descríbelo. ¿Hasta qué punto tengo en cuenta los sentimientos de los demás en mis relaciones? ¿Los tengo en cuenta igual que los míos? ¿Más? ¿Menos? ¿Nada? ¿Me he sentido víctima en alguna de mis relaciones? Nota: el propósito de esta pregunta es descubrir de qué forma nos ponemos en situaciones de víctimas o si unas expectativas demasiado altas contribuyeron a que nos desilusionáramos
de la gente no es enumerar los ejemplos en los que efectivamente abusaron de nosotros. Descríbelo. ¿Cómo han sido las relaciones con mis vecinos? Noto que se haya repetido algún patrón de comportamiento viva donde viva. ¿Qué siento hacia la gente con la que y para la que he trabajado? ¿Mis ideas, creencias y comportamientos me causaron problemas en el trabajo? ¿Cómo? ¿Qué siento hacia mis compañeros de estudios de la infancia y actuales? ¿Me sentía mejor o peor que los demás alumnos? ¿Sentía que debía competir para atraer la atención del profesor? ¿Respetaba las figuras de autoridad o me rebelaba contra ellas? ¿Me he hecho socio alguna vez de algún club o he sido miembro de alguna organización? Nota: entendemos NA como una organización. ¿Cómo me sentía con los demás socios o miembros? ¿Me hacía amigo de ellos? ¿Me asocié a algún club con grandes expectativas para acabar abandonándolo al poco tiempo? ¿Cuáles eran mis expectativas y por qué no se cumplían? ¿Cuál era mi papel en esas situaciones? Página 45. ¿He estado alguna vez en un hospital psiquiátrico, cárcel o encerrado en alguna parte contra mi voluntad? ¿Qué efecto ha tenido en mi personalidad? ¿Cómo era mi interacción con las autoridades? ¿Respetaba las reglas? ¿Rompí alguna vez las reglas y después, cuando me atrapaban, me resentía con las autoridades? Las tempranas experiencias con la confianza y la intimidad me hicieron daño y me obligaron a retirarme. Descríbelas. ¿He abandonado alguna vez una relación aunque existiera la posibilidad de resolver los conflictos y solucionar los problemas? ¿Por qué? ¿Me convertí en una persona diferente en función de con quién estuviera? Descríbelo. ¿He descubierto cosas sobre mi personalidad que no me gustaron, quizás en inventarios anteriores, y tratado de compensarlas después exageradamente? Por ejemplo, si descubría que dependía demasiado de los demás, trataba de compensarlo convirtiéndome en alguien exageradamente autosuficiente. Descríbelas. ¿Cuáles son los defectos que suelen estar más presentes en mis relaciones? Deshonestidad, egoísmo, control, manipulación, etc. ¿Cómo puedo cambiar mi conducta para empezar a tener relaciones saludables? ¿He tenido algún tipo de relación con un poder superior? ¿Cómo ha cambiado a lo largo de mi vida? ¿Qué tipo de relación tengo ahora? Sección titulada Sexo. Este es un tema muy incómodo para la mayoría de nosotros. De hecho, es posible que nos asalte la idea de detenernos aquí pensando, bueno, esto ya ha ido demasiado lejos. No pienso catalogar a mi comportamiento sexual, pero debemos superar esta falta de buena voluntad lo antes posible. A lo mejor nos resulta útil pensar un poco en las razones por las cuales tenemos que hacerlo. Tal como dice, funciona cómo y por qué. Queremos estar en paz con nuestra propia sexualidad. Por eso debemos incluir los comportamientos y las convicciones sexuales en nuestro inventario. A esta altura es importante recordar que no hacemos el inventario para compararnos con lo que consideramos normal para los demás, sino para identificar nuestros propios valores, principios y nuestro propio criterio moral. Preguntas. ¿De qué forma mi comportamiento sexual se basaba en el egoísmo? ¿He confundido sexo con amor? ¿Cuáles fueron las consecuencias de dejarme llevar por esa confusión? Página 46. ¿De qué forma he utilizado el sexo para evitar la soledad o llenar el vacío espiritual? ¿De qué forma he buscado o evitado compulsivamente el sexo? Algunas de mis prácticas sexuales me han dejado con sentimiento de culpa o de vergüenza. ¿Cuáles? ¿Por qué me sentía así? Algunas de mis prácticas sexuales me han hecho daño a mí o a los demás. ¿Estoy cómodo con mi sexualidad? Si no, ¿por qué? ¿Estoy cómodo con la sexualidad de los demás? Si no, ¿por qué?
¿El sexo es un requisito esencial en todas o casi todas mis relaciones? ¿Qué significa para mí una relación sana?